Hola estudiantes del 8º grado, no importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Te saluda Rosa, tu profe de Lengua y Literatura Castellana. El tema de hoy, el género dramático. Para saber más de este tema, estudiaremos definición, características, elementos, estructura. Los propósitos para la clase: distinguir las características del género dramático en el texto, comprobar los elementos del texto dramático y valorar la función de la obra dramática como medio de conocer la realidad. Para empezar, tenemos a nuestros compañeros de grado, a nuestras compañeras que están conversando y tienen como fondo un telón. Aprendimos mucho en la muestra de teatro comunitario. A mí me gustó el personaje Tupac Amaru II. Voy a buscar más información sobre él. A mí me encantó la presentación del grupo de Piribebuy Mala Yunta. Me encanta la murga. Dicho esto, vamos a la definición. Género dramático. Exposición de uno o varios conflictos escenificados en las tablas del teatro. Entonces, ese es el género dramático. La exposición de uno o varios conflictos en las tablas del teatro. ¿Alguna vez viste una obra de teatro? Seguro que sí, o participaste en ella. Acá tenemos algunas imágenes que refieren diferentes obras dramáticas puestas en las tablas aquí en Paraguay. Tal vez alguno te sea conocido y prosigamos con lo que es drama y con lo que es teatro. A veces queremos saber esa diferencia delgada que existe entre una y otra palabra y te presento acá lo que es drama, que es la parte escrita, fruto de un dramaturgo. Entonces el drama sería el texto, el guión, y el teatro, parte actuada, o sea, arte escénica en sí misma, y es obra de un director teatral. Entonces cuando tengamos el escrito, vamos a llamarlo drama, y cuando sea la obra en sí, teatro. Y tenemos aquí algo muy importante, que dice que ambos aspectos están unidos y son inseparables a la hora de la representación artística. Claro que sí, porque un director teatral necesita el texto, esa parte escrita, para poder preparar la presentación de una obra. Ahora veamos las características y tenemos que está escrita en diálogo, sí. No hay un narrador. La importancia de la acción. Las acciones son las que determinan la prosecución o el desarrollo de la historia en el teatro. No hay descripciones. Las obras de teatro son puestas en escenas por profesionales del teatro, por actores. Están escritos estos textos para ser representados. Abordan temas universales y pueden estar escritos tanto en verso como en prosa. Estas son las características del género dramático. Vamos a ver ahora los elementos. La trama, que sería la historia en sí. La trama es dialogada. ¿Por qué? Porque se escribe en forma de diálogo. Y tenemos un ejemplo. Es un traidor. Luego dice otro personaje,
recibirá su merecido. Y otro personaje está pensando, oh, esto es grave. Entonces sería una trama, el desarrollo de la historia. Luego tenemos los personajes que también son parte fundamental, un elemento fundamental que según el guión teatral vamos a tener diferentes personajes de edades y características determinadas por el escritor. Y un tema, como toda obra literaria, se desarrolla un tema. Aquí tenemos como ejemplo, el amor entre Romeo y Julieta se ve obstaculizado por la enemistad entre sus familias. Tenemos un escenario, tenemos objetos y elementos que se utilizan a la hora de la representación y esto va escrito en el libreto. Por ejemplo, podría ser una casa humilde con un banco o la sala de una casa de una familia acomodada o tal vez un castillo. Entonces, todos los objetos ayudan a que se entienda la escenografía. Bueno, ahora tenemos la adaptación de la escena del primer encuentro de Romeo y Julieta. Te invito a que leas la obra completa, Romeo y Julieta, que saben que es una historia de amor. Pero ¿qué pasaba con Romeo y Julieta? Había un obstáculo, que sus familias en ese entonces eran enemigas. Pero nosotros vamos a centrarnos a ver los elementos de esta obra. En primer lugar tenemos las acotaciones. Ahí tenemos señaladas las acotaciones. Dice Julieta está en su balcón, Romeo la observa desde la penumbra. Otra acotación dice Julieta, sorprendida, se vuelve hacia Romeo. Entonces, ¿qué serían las acotaciones? Es una explicación que se da de cómo debe actuar o qué va a hacer cada personaje. Esto, obviamente, el personaje no lo dice al presentar la obra, pero lo tiene en cuenta para su actuación. Otro elemento muy importante son los diálogos. Habíamos dicho que este género dramático se da a través de los diálogos, no se usa una narración. Entonces acá tenemos un ejemplo de Romeo y Julieta. Luego tenemos el aparte. ¿Qué es el aparte? Acá tenemos Romeo aparte, dice nuestra acotación, mirando hacia el cielo. El aparte es una frase, una oración, un texto que dice un personaje en donde los demás personajes que están en escena no escuchan. Tenemos que se trata de una intervención esporádica de un personaje que debe ser escuchada por el público, pero no por los demás personajes. Luego tenemos el monólogo. Un monólogo es una parte de la obra en donde habla un solo personaje. En este caso tenemos el monólogo de Romeo. Les voy a leer una partecita en donde dice Romeo, ¿acaso mis labios han rozado el ala de un sueño? Y sigue. Él va a estar reflexionando y hablando para el público, pero solamente él, sin otro personaje. Ahora vayamos a la estructura de un texto dramático y de la obra en sí. El género dramático tiene una estructura interna y tiene una estructura externa. Dentro de la interna podemos encontrar un inicio, un desarrollo y un desenlace, así como todas las otras obras literarias. Y tiene una estructura externa que se da por medio de actos, escenas y cuadros. Dentro de la estructura interna tenemos un inicio, cómo empieza la obra, el desarrollo que se da por las acciones que se van dando
y luego un desenlace, que es cómo termina la obra dramática. Y tenemos una estructura externa, en donde tenemos los actos. Cuando ustedes vean una representación teatral o lean la obra de teatro, se van a dar cuenta que a veces está en un acto. Y eso lo escribe el que creó el teatro y dice acto 1. O dice a veces comedia en 3 actos. Entonces eso está determinado ya. Luego tenemos la escena, que es el segmento del acto en que actúan los mismos personajes. Entonces, cuando tenemos a los mismos personajes en el escenario, tenemos una escena. Y luego tenemos el cuadro, que es el cambio de decoración dentro del acto. Entonces, esta es la estructura externa. Llegamos ahora a la evaluación de la clase y tenemos el fragmento de una obra, La rebelión de Tupac Amaru II. Y tenemos a los personajes Tupac Amaru II. Con su permiso, señor, buenas tardes. Tupac Amaru II es indignante. Areche es ciego y sordo a nuestras reclamaciones. No podrá entendernos jamás. Miguel de Montiel. No le previne a usted. El visitador es frío y cruel, hasta los españoles le temen. ¿Qué características del género dramático se observan en el fragmento? Vemos que tiene diálogo, no tiene un narrador, no hay descripciones, prevalece la acción. Y también tenemos como característica que es para representarse en un teatro. Luego señalamos en el fragmento los elementos del texto dramático. Tenemos otro fragmento de esta obra en donde tenemos el segundo acto, que se titula Asesinato de José Antonio de Arriaga. Luego tenemos la acotación y la obra en sí, una parte de la obra. Pero nosotros queremos recordar los elementos. Y tenemos ahí marcados algunos elementos. A ver si recordás los elementos. ¿Qué elementos son? Lo que estaba entre paréntesis y no se decía, se llama acotaciones. Si pensaste igual, excelente. Y luego tenemos otros elementos que están marcados acá. ¿Y qué son? ¿Qué decís? Son los diálogos, que son fundamentales en una obra de teatro. Llegamos ahora al resumen y vamos a ver cómo termina el diálogo de nuestras compañeras. Ahora que sabemos todo del género dramático, a leer. Así es, vayamos a la biblioteca. Así llegamos al final de la clase. Espero que les haya quedado claro lo que es el género dramático. Yo me despido y vos recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Hasta la próxima.